Bienvenidos a Charlas Ciudadanas, un programa donde aprenderás sobre todo eso que como ciudadanos queremos saber y además... ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Un programa más sobre política y gobierno? O sea, sí, pero no. Ahí les va. En este espacio charlaremos sobre lo que todos queremos saber como ciudadanos. Cómo saber elegir a las personas que nos van a representar, sobre cómo podemos mejorar el lugar en el que vivimos o sobre cómo podemos utilizar un montón de herramientas para participar de forma activa en las decisiones del país. Es más, incluso te contaremos cómo, como ciudadanos, podemos tener acceso al dinero público para destinarlo a lo que nosotros decidamos. ¿Qué? ¿Nosotros podemos elegir? Sí, así de simple, podemos elegir. Eso es democracia. Quédate a las Charlas Ciudadanas, Nutriendo la Democracia, un programa creado por el Instituto Electoral de Michoacán. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Qué bueno que ya están con nosotros, yo soy Yunuen Sarvín, les doy la bienvenida en un programa más, por supuesto, de Charlas Ciudadanas, en el que, como ustedes lo saben, platicamos de temas importantes para la ciudadanía, platicamos de temas que, nos pueden ayudar incluso a hacer una sociedad mejor. El día de hoy vamos a estar platicando un poquito acerca de lo que son los derechos humanos, cómo van totalmente de la mano con la democracia, y para eso tengo un invitado el día de hoy muy especial que es experto en el tema, pero que no les voy a contar todavía quién es hasta que escuchemos esta cápsula para que podamos adentrarnos un poco más en lo que es este tema y vamos a estar platicando a lo largo de toda esta hora. Así es que vamos a escuchar esta cápsula y volvemos. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante voto son elementos esenciales de la democracia. La democracia como forma de gobierno es un punto de referencia universal para la protección de los derechos humanos, ya que proporciona un entorno adecuado para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos, los cuales garantizan la protección de los intereses de los individuos, aunque no pertenezcan a la mayoría, garantizan también una comunicación abierta y plural, garantizan la oportunidad de celebrar elecciones libres y justas en condiciones de igualdad política, así como la garantía de llevar a cabo procesos libres en la formación de opinión. Los derechos fundamentales abarcan un conjunto de derechos colectivos, por ejemplo, los de pueblos indígenas, las minorías y las personas con discapacidad, y son igualmente esenciales para la democracia, en la medida en que garantizan la distribución más equitativa de la riqueza, así como la igualdad y la equidad en lo relativo al acceso a los derechos civiles y políticos. La protección y materialización de los derechos humanos es, por lo tanto, un proyecto genuinamente democrático. Bueno, pues ya pudimos escuchar de qué es lo que vamos a estar platicando a lo largo de toda esta hora, y ahora sí ha llegado el momento de cumplir con lo prometido. Les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, ya se los decía, experto en todo el tema de derechos humanos, pues es nada más y nada menos que el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien precisamente preside la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Yunuen. Gracias a ti, al Instituto Electoral de Michoacán, pero sobre todo al auditorio que nos sigue a lo lejos. Así es, y que nos está sintonizando como cada jueves y que es un auditorio al que le importa también saber este tipo de temas, ¿no? El día de hoy, pues como ya lo decíamos, hablaremos sobre esta importancia respecto a los derechos humanos y la democracia, ¿no? Pero bueno, si podemos ir desmenuzando un poquito la importancia de los derechos humanos en general, doctor. Sí, aquí hay algo muy, muy importante. Fíjate, que yo quisiera comentar dos cosas. Lo primero y fundamental, esta es una tendencia, por así decirlo, de la Ilustración hacia acá, 1600 hacia acá, que se ha repetido. Los derechos humanos, también llamados en algunas sociedades garantías, derechos fundamentales, claro, es algo con lo que se asume que los seres humanos nacemos. La verdad es que no hay derechos humanos mientras no haya Estado. Okay. Entonces requerimos del Estado, que es una creación, una ficción, un invento del ser humano, para adherirse a algo que le proporciona algo que de modo que si no existiera no lo tendría. Me estoy refiriendo a ¿qué? Salud, seguridad social, seguridad pública,
educación. Claro. Y por lo tanto, también unos medios económicos para tener una mejor vida. Entonces, el Estado, en teoría, tendría que proporcionar todos estos medios que fueran catapultantes de las potencialidades del ser humano, que como seres humanos individualmente considerados no tendríamos. Pero, ahí viene el gran pero, es que no puede hacer el Estado para lograr esos fines sin perjudicar a los ciudadanos. Y ahí están las prerrogativas del ciudadano frente al Estado, para que el Estado no pisotee o no trastoque sus derechos que son inalienables. Y aquí entramos a un gran debate, si estos derechos son del ser humano antes que el Estado, o el Estado los garantizó a la par del ser humano. Es un tanto como quién fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, lo cierto es que hoy, en las sociedades de hoy, ya hay un Estado, bueno, malo, regular, como cada ciudadana o ciudadano lo quiera, y hay una batería de derechos que son intocables para los ciudadanos. El derecho a la vida, el derecho a la seguridad pública, el derecho a la libertad, con algunas excepciones. Cuando uno delinque, pues la libertad se restringe por un periodo, etcétera, etcétera. O cuando uno comete un hecho ilícito tratándose de acciones civiles. Sin embargo, hay algo muy importante que normalmente cuando hablamos de derechos humanos no se señala, Yuna. Todos los textos normativos y todos los tratados de derechos humanos nacen bajo una base: la corresponsabilidad social y las obligaciones. Es decir, yo tengo un derecho en tanto respeto los demás derechos y respeto algunas actividades del Estado. Sí, claro, porque hay esta parte, ¿no?, que menciona, doctor, tengo mis derechos en tanto respete también los de los demás. Así a veces podemos incluso querer traspasar una línea como de, pero es mi derecho, pero comenzamos a violar los de los otros. Entonces ahí sí hay como un límite, ¿no? Así es, los límites precisamente pues son respetar los derechos de los demás. Por eso decía, más allá de los derechos, o los derechos nacen a partir de la corresponsabilidad social, es decir, de la obligación que yo tengo de respetar a la o a él de enfrente. Así es, y bueno, esta parte me encanta, ¿no?, que menciona la corresponsabilidad social, porque creo que esta frase, digamos, esta palabra se asocia muy bien también a lo que es la democracia, ¿no? O sea, que a final de cuentas va totalmente de la mano ligado esto a los derechos humanos. Así es, pareciera ser hoy, el día de ayer, por ejemplo, escuchaba un debate en la Cámara de Senadores y pareciera ser que la agresión física verbal fuera consustancial a la democracia. La verdad es que no es así. Uno tiene todo el derecho de defender sus ideas, pero sin agredir a las o a los de enfrente, ¿no? Y yo creo que ahí sí tendríamos que dejar el límite muy marcado precisamente con las obligaciones democráticas y la ética democrática de quienes asumen el poder. Porque precisamente en esto se basa la democracia. Por eso hay periodos más largos o más cortos, porque el poder consume. Y el poder pareciera ser que la teoría del poder nos dice que el ciudadano es el que debe arribar al poder y luego dejarlo. Pero cuando alguien encarna el poder pareciera desciudadanizarse. Sí, totalmente. Entonces, esto yo creo que es, sobre todo en América Latina, el punto central de las democracias. ¿De qué manera logramos que la o el ciudadano no pierdan esa calidad, ni ese pensamiento, ni esa ética, ni ese profesionalismo cuando llegan a cualquier cargo de servicio público, ya sea mediante elección directa, mediante elección secundaria o de segunda vuelta, que es el caso, por ejemplo, de nosotros los ombudsperson? A nosotros nos elige también la ciudadanía, solo que no nos elige de manera directa, nos eligen los congresos de los estados, claro, que a final de cuentas son representantes de esta sociedad. Exacto. Entonces, a final de cuentas, todo se hace en democracia en estos estados, sea de primera vuelta, es decir, con el voto directo, o con el mandato de alguien que tiene el voto directo.
Así es, totalmente. Y doctor, menciona mucho esta parte, ¿no? De por ejemplo, los periodos de alguien en el poder, el cómo son elegidos, toda esta cuestión. Y bueno, definitivo, ahí entra totalmente la democracia. ¿Qué pasa a veces cuando vemos que los derechos humanos de las personas llegan a ser violentados porque alguien quiere o llegar al poder, o mantenerse en el poder, o perpetuarse en el poder, o alguien que a lo mejor, no lo sé, sí, digo, en este ejemplo de cómo es que sí pudieran ser violentados a veces los derechos humanos? Así es, el poder a todos los seres humanos, incluido su servidor quizás, nos lleva a tomar decisiones con base en la institución, es decir, con base en el cargo que se ostenta. Y esto normalmente no lleva un consenso con la sociedad. Hoy las sociedades avanzadas, los grandes temas sociales los someten a consultas, pero no a consultas dirigidas. Es decir, los seres, si quiero cambiar el sistema de pensiones, entonces tengo que someterlo a una consulta popular. Le puedo llamar referéndum, plebiscito, consulta directa, no sé. Aquí tenemos el plebiscito y el referéndum, pero me refiero a consulta en sentido amplio. Hay ciertas decisiones que no pueden tomarse sin la aquiescencia, sin el consentimiento de los ciudadanos, de las ciudadanas. Esto es muy importante porque, por ejemplo, y esto es algo que están en los sistemas democráticos. Esto no quiere decir que sea antidemocrático. Por ejemplo, yo cuando voy a votar por un diputado federal, por un senador, mi pregunta es, ¿nos dicen que ese diputado o ese senador van a hacer una nueva constitución? La respuesta es no. Uh-huh. Y esto no lo digo yo, lo dice Carl Schmitt en su teoría de la Constitución, el teórico alemán de los nazis. Dice, por regla general, cuando se quiere hacer una nueva Constitución, lo que debe hacerse es una votación directa para que el poder constituyente, es decir, los electores, los que van a hacer la Constitución, sean electos solo para ese fin y ese poder se muera. Okay. Entonces, esto sucedió en México solamente en la Constitución de la Ciudad de México, Así fue. Y creo que fue un proceso interesante que hasta la fecha los mexicanos no hemos emulado y no hemos reparado. A mí me parece que esa Constitución siguió un proceso con sus problemas normales y naturales de todas las democracias, sí. Pero un proceso constituyente puro, por así decirlo, donde el constituyente para hacer la Constitución la hizo y se murió y siguieron los poderes constituidos. Entonces, cuando hablamos de democracia, habría que ver qué tan democráticas son. A final de cuentas, la Constitución hoy permite que los órganos de poder tomemos decisiones y hagamos cosas sin ir al ciudadano. Pero esa es la democracia que quisimos en 1917, sí. ¿Verdad? Eran los ciudadanos de 1917 los que hicieron esta Constitución. Entonces, habría que repensar si eso hoy, o qué tanto se dificultaría la toma de decisiones si a cada decisión importante o trascendental llamamos a todas y todos los ciudadanos a que expresen su forma de pensar, ¿verdad? Ok, bueno, seguiremos hablando de esto, tema bastante interesante, cómo es que los derechos humanos y la democracia se unen. Tenemos que ir a una pausa, pero no le cambien, quédense aquí con nosotros. Esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos con más, no le cambien. Vamos a un corte, no le cambies. Esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia.
Estamos ya de regreso, esto es Charlas Ciudadanas, yo soy Yunuen Servín, es un programa, ustedes lo saben, del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, quienes, bueno, nos hacen el favor de abrir este espacio cada jueves en punto de la 1 de la tarde y bueno, nosotros estamos aquí en vivo compartiendo este tema tan importante que es la forma en cómo los derechos humanos se ligan con la democracia y para poder analizar esto no podría tener a un invitado mejor el día de hoy, que es el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien a final de cuentas pues sí está al frente de lo que es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán y que bueno, trae todo, ¿no? Este tema perfectamente para desarrollarlo aquí con nosotros. Y hablábamos, doctor, en el bloque pasado cómo es que se liga la democracia con los derechos humanos y digo, a final de cuentas el poder decidir, ¿no? Como ciudadanos es un derecho que tenemos, ¿no? El día que vamos al día de las elecciones, por ejemplo, y que decimos, oye, yo quiero votar por este candidato o por este otro, pues a final de cuentas es una decisión que tenemos y es un derecho humano, ¿no? El poder acercarnos a las urnas a decidir. Así es. Ahora la pregunta, Yunuen, es, ¿fuera de los regímenes democráticos existen los derechos humanos? La respuesta es no. Quizás la democracia, bueno, hay quienes definen a la democracia como los males de muchos en manos de muy pocos. Uh-huh. Sin embargo, de todos los regímenes, el más protector de los derechos humanos son las democracias. Claro. ¿Verdad? Con los matices que cada quien elige en México, Venezuela, Colombia, Chile, los que sean. Porque entonces la pregunta sería, ¿hay derechos humanos en los regímenes totalitarios? Es una buena pregunta. La respuesta, quizás haya crecimiento económico, quizás haya seguridad pública, quizás haya poca delincuencia, pero habría que preguntar en las sociedades donde ha habido estos regímenes totalitarios si las personas efectivamente están contentas o sienten que valen. Porque la importancia del derecho humano es sentir que yo valgo, que se me respeta mi dignidad. Y que soy tomado en cuenta, ¿no? Y que soy tomada, o soy tomado, o soy tomade en también, cuenta, ¿no? Exacto. Hoy con estos géneros no binarios. Con entera independencia de la identidad sexogenérica que queda a un lado de las construcciones sociales del género. El género no tiene nada que ver con el sexo. El género es una construcción social. El sexo es otro tipo de identidad. Entonces, aquí es muy importante saber que los derechos humanos, y tenemos como 5 grandes etapas en los derechos humanos. Los primeros, que son libertad y vida. Los segundos, que es como cada 150 años, ¿no? Avanzamos en esos pasos. Los segundos, que son garantías jurisdiccionales, es decir, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, instituciones que hagan efectivos los otros derechos. Y bueno, una tercera y cuarta etapa en donde ya estamos hablando de la digitalización, de las redes sociales, del acceso. Que en la pausa justo hablábamos, ¿no? De este tema en las redes sociales. Y hablábamos, hay algo muy importante, yo creo que la democracia se construye todos los días. Sí, definitivamente. Platicaba el día de ayer en alguna conversación que tuvimos con medios de comunicación, ¿por qué de los 2.500 y tantos o 2.400 y tantos municipios que hay en México no hay ninguno que tenga en su calle principal nombre de mujer? Wow. ¿Por qué? Si hoy estamos reclamando en los congresos el 50% en los espacios públicos, ¿qué quiere decir esto? Que las sociedades han construido un imaginario colectivo discriminatorio en contra de la mujer y en contra de los demás géneros. Y que también los servicios nacen del centro hacia la periferia. Es decir, las ciudades se construyen con un concepto de beneficio, claro, y no con un concepto de respeto a la integridad del ser humano, ¿verdad? Porque lo mismo vale el del centro que el de la periferia. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y a la periferia llegan después las patrullas, hay menos zonas donde estén patrulladas. Los servicios, bueno, pues primero tenemos el Boulevard García de León, pero el parque lineal de atrás del mercado, del Estadio Morelos, hablando de aquí en Morelia, pues todavía no se hace nada. Entonces, ese tipo de imaginario colectivo nos construye también a nosotros los seres humanos. Es decir, nosotros también tenemos en nuestra cabeza ese imaginario colectivo. ¿Por qué
Cuando yo hablo de magia negra, nos imaginamos que es malo, y cuando hablo de magia blanca, nos imaginamos que es bueno. Como si la magia en sí misma fuera buena toda o mala toda. Sí, claro. Porque eso nos construye desde muy pequeños, y las democracias lo que tienen la obligación es de el respeto a la dignidad humana y la no correlación, es decir, el no conflicto entre seres humanos. Porque las democracias, a lo que debemos tender es a la construcción de la paz. Es decir, a que las instituciones, y aquí sería un gran logro, por así decirlo, a que las instituciones no existamos. Porque si viviéramos en una sociedad de paz no necesitaríamos ni tribunales, ni mediadores, ni comisiones de derechos humanos, y en muchos casos ni siquiera el Estado, porque nosotros mismos nos daríamos la posibilidad de. A final de cuentas, Yunuen, las grandes democracias se construyen. El Estado no necesariamente tendría que ponerse en una carta constitucional, sino en una construcción social. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo en aportar una cantidad y que nuestras propias microsociedades hagan la obra pública, las escuelas, etcétera, etcétera, eso ya es un Estado, y por sí mismo sería la mejor democracia. Ok. Sí, claro. Y digo, ahorita en esto que hemos estado platicando, doctor, creo que menciona algo importante, que me parece un gran avance que hemos tenido también respecto a los derechos humanos. Esta parte, regresándome un poquito en los comentarios que nos hacía, la cuestión de la paridad, por ejemplo, ¿no? El tema de las mujeres, esta cuestión de la equidad que digo, lo hemos visto. Hemos visto la lucha feminista de muchas formas, en muchas manifestaciones, que a final de cuentas es una forma también de hacer valer un derecho humano, ¿no? Entonces, democráticamente hablando, se ha avanzado también mucho en esta parte, y se ha avanzado, creo yo, desde el principio del respeto a los derechos humanos. Sí hemos avanzado, porque hoy por lo menos lo hablamos, sí, y lo platicamos. Aunque a nivel de derechos humanos todavía vamos a remolque. Okay. Por ejemplo, yo quisiera saber en los congresos o en cargos públicos cuántas trabajadoras sexuales hay que representen evidentemente a esta microsociedad. Es decir, no solo que vayan a cobrar, por así decirlo, sino que sus acciones sean tendentes a reconocer el trabajo sexual, ¿verdad? ¿Cuántas lesbianas, cuántos trans, cuántos intersexuales, cuántos queers, cuántas mujeres trans hoy pueden ir a un hospital público y solicitar una reasignación sexual con toda la terapia hormonal, etcétera, etcétera? Bueno, es más, si yo hoy quiero tener una apariencia andrógina, si puedo ir a un hospital público a que me lo hagan. ¿Sí me explico? Sí, o sea, sí. Esas son las grandes preguntas. La verdad es que debo decirlo, por lo menos en las comisiones de derechos humanos, estamos atorados todavía en los derechos humanos de primera generación, libertad y vida. Wow. Es decir, todavía no podemos avanzar a las segundas y terceras etapas, a los derechos sociales, a los derechos económicos y culturales, a estos derechos de las redes, ¿no? Del gran pensamiento informático. Recién veíamos una carta firmada por los creadores de la inteligencia artificial y de las redes, de que hay grandes peligros que todavía no estamos visualizando, y eso es un temonón de derechos humanos. Sí, la verdad es que sí, o sea, y qué padre, tenemos que ir a una pausa ahorita, pero qué padre que lo menciona en esta cuestión. Realmente yo, siendo sincera, y aquí haciendo una confesión personal, no había pensado de verdad cómo es que la inteligencia artificial puede sí llegar a afectar mucho a el tema de los derechos humanos. Y bueno, de las democracias, quién sabe, también ni hablemos, quién sabe qué se nos puede acercar. Pero bueno, vamos a una pausa, no le cambien, volvemos con más de este tema, volvemos a seguir platicando aquí con el doctor Tinoco, que bueno, pues a final de cuentas es con quien estamos desarrollando todo esto de los derechos humanos, la democracia, y quién es el experto aquí. Así es que no le cambien, vamos a la pausa. Esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos con más. Vamos a un corte, no le cambies. Esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia.
Estamos de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos ya de regreso, ustedes lo saben, en este programa que estamos hablando precisamente el día de hoy acerca de los derechos humanos y las democracias. Estoy muy bien acompañada el día de hoy por el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien preside precisamente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y doctor, estábamos platicando, es que digo, el tema de derechos humanos, una hora no nos daría para terminar de abarcar todo, pero quisiera tocar un tema importante acerca de cómo es que también a través de los derechos humanos se puede abarcar esta parte de los derechos colectivos, ¿no? Y lo menciono porque en el bloque pasado hablábamos de la cuestión de por ejemplo, las mujeres, ¿no? Todo esto. Y hablando también, asociando todo esto en la cuestión democrática, podemos hablar acerca, por ejemplo, de las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, ¿no? Que también ahí el tema de los derechos humanos abarca un montón. Es bien complicado porque todos, incluido su servidor, tiene una cosmovisión occidentalizada. Es decir, estamos formados en un pensamiento europeo, particularmente de la Europa continental, no de las islas. Ajá. Porque de allá viene nuestra educación, implantada a partir de 1500 y hasta la fecha. Entonces se nos complica mucho pensar en la idea original de otras y de otros. Es decir, yo no puedo pensar como un Lacandón o como un Seri, porque yo no tengo sus dioses, no tengo sus costumbres, no tengo sus creencias, no tengo su alimentación culturalmente aceptada, pero tampoco sus regiones. Por ejemplo, nos decían de los birráricas, denominados huicholes. Es una población de 30 a 35 mil personas, pero que va prácticamente desde Campeche hasta Nuevo León, en microrregiones, pero entrelazadas con costumbres y con una cosmovisión homogénea en cuanto a sus deidades, pero dispersa en cuanto a sus costumbres socioculturales y sociopolíticas, porque no es lo mismo ser dirigente político en Nuevo León birrárica que serlo en Nayarit. Entonces eso, digo, habría que ser y tendríamos que realizar una gran reflexión entre nosotros. Eso solo por hablar de las cuestiones de pueblos originarios. Sí. Sin hablar de algo bien importante, Yunuen, nosotros y Guerrero somos los estados que más población afromexicana tenemos y pareciera que ellos no están aquí. Nadie los voltea a ver, nadie los visibiliza. Es más, nosotros en la comisión no tenemos ni siquiera un estudio sobre afromexicanos. La Comisión Nacional hizo uno hace 8 años y no ha sacado ningún otro. Y los afromexicanos que vinieron desde Senegal hasta Sudáfrica, todos tienen una cosmovisión diferente, cultura diferente, apariencia diferente, pero están entre nosotros y requieren de un tratamiento diferenciado. Okay. Entonces, eso solo por hablar de dos. Ya no hablemos de personas con funcionalidades diferentes, personas con discapacidad, porque no es lo mismo ser de talla baja que ciego o sordo. Exacto. Y entonces aquí viene un gran problema solo en una cosa. Estaba escuchando hoy en la mañana que el estado con mayores avances en las urnas electrónicas, Coahuila, les acaba de colapsar y se van a ir a votación ordinario tradicional en boleta. ¿Cómo nosotros preparamos? La operación es muy compleja, no es fácil. ¿Cómo preparamos una urna electrónica para un ciego, para un sordo, para una persona de talla baja, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo hacemos? Sí, totalmente, es un gran reto. Porque hoy yo no he visto, por lo menos las veces previas que yo haya ido a votar, que las boletas tengan braille. Solo estamos hablando, o que estén en purépecha, en otomí, en náhuatl. No lo están. Entonces, eso es solo una cosita muy pequeña, porque también los libros de texto no están, porque también lo que publicamos nosotros en la comisión tampoco está en purépecha, tampoco está en otomí, tampoco está en náhuatl. Yo no sé lenguaje de señas mexicano. Entonces, sí hay grandes barreras y esto viene desde las escuelas. Yo soy profesor universitario de formación y me dedico al ejercicio libre de la profesión, salvo esta ocasión que estoy acá en esta responsabilidad.
pero yo en el aula no puedo practicar lenguaje de señas mexicano, ni tampoco tengo una butaca para una persona de talla baja. Es decir, sí hay graves áreas de oportunidad en tratándose de derechos humanos que reconocemos, pero que también sabemos que a pesar de los esfuerzos y de las inversiones tan grandes, porque sí hay inversiones grandes, tanto de la iniciativa privada como del sector público, en tratar de acortar estas brechas. Estamos intentando acortarlas, pero también los retos son más grandes, cada vez crecen más, porque al reconocer un reto salen 10 más. Sí, entonces, sí, en derechos humanos hemos avanzado, estamos bien, se están haciendo grandes inversiones, pero sí también tenemos que hablar de lo que nos falta. Yo recuerdo mucho la grandeza de ánimo de Helmut Kohl en 1980 y tantos, que se unieron las dos Alemanias y dijo, qué bueno que nos hemos unido y que por fin, después de tantos años, las familias nos vamos a volver a ver con desconocidos que son parientes nuestros, pero nos falta esto y esto. Y si hacemos esto, si las empresas que tienen mucho dinero les dan a las de la otra Alemania, y si generamos en las universidades tal, dio un programa de 100 y tantos pasos. Si hacemos todo eso, en los próximos 15 años, estaremos nivelados en las dos Alemanias. Eso sucedió. Yo creo que esa grandeza de miras, más allá de los triunfalismos y de cualquier otra cosa, es lo que nos falta reconocer en nuestro sistema. Un sistema verdaderamente democrático permite la deliberación, la lucha de ideas en el buen plano, sin agredirnos, sin ofendernos, pero sí, decíamos, pero ¿no? Respetando también derechos pero humanos, sí planteando nuestro punto de vista de una manera firme. Eso sí es importante, porque gracias a esta exposición, a esta deliberación, a este diálogo, porque es un diálogo constante, como sucede en las familias, cualquiera que sea su aspecto, familia nuclear extendida, como ustedes la quieran ver. No me refiero a la familia tradicional, si es que algún día existió, porque pues yo tengo muchos ejemplos de que esa familia que está en nuestro imaginario colectivo nunca existió, ¿verdad? Sí, que solo está precisamente como lo dice, en el imaginario colectivo. En el imaginario colectivo. Si en esas familias, hasta en la familia, ese diálogo constante nos permite avanzar en un sentido diferente. Y yo creo que hablar de derechos humanos solo se puede hacer en una democracia, y la democracia sirve para generar un diálogo constante que nos lleve a los grandes acuerdos de conciliación. Hoy, en México, en Michoacán, en el mundo, si no nos ponemos a dialogar, si no nos sentamos a platicar, reconociendo el derecho del de enfrente, reconociendo su posibilidad de tener esa capacidad de diálogo y de plantear ideas que quizás no sean las nuestras, pero que también son igual de válidas, nos va a permitir alcanzar una justicia de paz, una cultura de paz, una cultura de solución de conflictos. A final de cuentas, ojalá algún día lleguemos a que nosotros mismos en ese diálogo generemos nuestras propias propuestas de solución para resolver cualquier conflicto. Esa es la idea de que estos medios alternos de solución de controversias, de que la justicia restaurativa, que los círculos de paz o la metodología de paz nos permita a nosotras y a nosotros los ciudadanos que sin cortar esa comunicación generemos propuestas de solución lo más alcanzable, no la mejor, pero sí la mejor posible. Sí, claro, ¿no? Y creo, ahorita que menciona esta parte de las propuestas y de cómo como ciudadanos también podemos abonar a una construcción de paz, se me viene pues a la mente también todos estos mecanismos de participación ciudadana que existen, ¿no? Y que evidentemente como ciudadanos podemos utilizarlos y ejercerlos y que se conviertan en una herramienta para también poder tener pues digamos una sociedad mejor, o construir precisamente esta paz de la que está hablando, esta paz social, y es nuestro derecho también, ¿no? O sea, el derecho que tenemos a poder ejercer este tipo de mecanismos que existen y que están ahí para nosotros. Así es, fíjese que le quiero decir, Yunuen, la Constitución de Durango ya establece como derecho humano el derecho a la paz. Pero hay algo más importante. Las constituciones de nosotros de 1814, las bases orgánicas de 47, la misma de 24 y la de 57, establecían en sus primeros artículos el derecho a ser feliz. Y yo ahí quisiera hacer un espacio, ¿no? Yo creo que en la paz y la felicidad radica la dignidad humana
y la naturaleza de todos los demás derechos. Yo creo que quien está en paz no agrede ni a la vida ni a la persona. Yo creo que quien es feliz, lo que proporciona es esa felicidad. Y nuestros textos constitucionales, el Durango lo incorporó. Nosotros de manera federal nunca hemos tenido ese derecho a la felicidad, solo en la federal, pero no en las estatales. Sin embargo, yo me quedaría con esa idea de las constituciones de 1800, en que el derecho a ser feliz es la base de todos los demás derechos. Sí, totalmente, y bien lo dice, ¿por qué se podría convertir o por qué es, ¿no?, la base de todos los derechos? Porque sí, creo que dio la mejor explicación. Quien está en paz, quien es feliz, difícilmente va a agredir a otros, difícilmente va a violentar los derechos humanos de otros, difícilmente va a romper estos límites de los que hablábamos al inicio del programa, ¿no? Quitarle su patrimonio, etcétera. Entonces, yo creo que eso habría que, de repente, aquí se va a notar un poco mi tendencia de profesor de Derecho Constitucional y de Amparo. Yo les decía que Roma tuvo un periodo de más de 1000 años, ¿no? Y muchos textos y muchas épocas y muchos periodos, muchas traiciones políticas. México tiene todo lo que tuvo Roma, solo que en 150 años. O sea, la historia de Roma de 1000 años, en México la hemos replicado en 150 años, las mismas traiciones, las mismas ofensas, la cantidad de textos normativos, porque todo lo que busquemos hoy de historia constitucional la vamos a encontrar en nuestros textos normativos de aquellas épocas. Y también las mismas traiciones entre nosotros las personas. Es muy importante que acudamos a la historia, porque una sociedad que olvida es una sociedad que no progresa. Claro, bien dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Así Entonces, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a volver en este último bloque para que no le cambien, se queden aquí con nosotros. Vamos a cerrar este tema pues con nuestro gran invitado del día de hoy. Así es que ustedes no le cambien, esto es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Volvemos. Vamos a un corte, no le cambies. Esto es solo una charla. Sí, una charla ciudadana. Regresamos con más sobre este espacio donde te contamos todo lo que debes saber sobre democracia. Estamos ya de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este es nuestro último bloque. Yo soy Yunuen Servín y bueno, el día de hoy estoy muy bien acompañada por el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, quien está al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Y bueno, doctor, estábamos pues hablando acerca de todo este tema de, evidentemente, los derechos humanos y cómo está asociado a las democracias y cómo es que, en el bloque pasado, creo que cerrábamos el bloque con algo que se me hace increíble, que es como esta parte del derecho a la felicidad, el derecho a la paz y que quien se siente en paz y feliz difícilmente va a poder violentar los derechos de otros, ¿no? ¿Cómo, doctor, lograríamos poder construir, creo que estamos en el camino, pero sí poder llegar a este ideal de una sociedad democrática en paz? Yo creo que la idea es la corresponsabilidad y la obligación que tenemos de respetar al de enfrente. No hay otra cosa. No hay otra cosa, no solo en materia política, en todas las materias, empezando por casa, empezando por el trato. El otro día, voy a poner un ejemplo burdo, un compañero profesor decía que por qué una compañera alumna utilizaba unas faldas tan cortas en clase y se ponía en la primera fila, y mi respuesta es ¿por qué volteas? O sea, ¿por qué volteas a verla? Porque ella se puede vestir o dejar de vestirse si quiere, pero a veces ese imaginario colectivo nos hace tener estas visiones encontradas. Y yo creo que es muy importante que nos despojemos de este gran imaginario colectivo, porque a final de cuentas somos seres humanos antes que hombres y mujeres, y en esa visión de ser seres humanos nos debemos respetar y abrazar los unos a las otras o las otras a los unos. Yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta
que todo el entramado constitucional, no hay una sola autoridad del país que no se dedique a la defensa de los derechos humanos. Nosotros las comisiones tenemos la defensa no jurisdiccional, porque la defensa jurisdiccional pues, está en los juzgados civiles, penales, administrativos, en los tribunales constitucionales, en los juicios de amparo, en la Suprema Corte, en los poderes ejecutivos, porque ellos preparan un plan de gobierno y ese plan de gobierno tiene que atender a una batería de derechos humanos, vida, claro, libertad, seguridad, salud, educación. Entonces, todos esos rubros que son derechos humanos, cada una de las autoridades la hace en el ámbito de su competencia, autoridades específicas como los institutos electorales que se dedican solo a la cuestión del voto público, ¿verdad? Y todo lo relativo a la vida pública. Los institutos de transparencia, tratándose de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Entonces, cada uno, nosotros las comisiones hacemos mucho, pero bien poco, porque todo el Estado genera esta protección de derechos humanos, o debería generar la protección de derechos humanos. Y esto nos permite que los seres humanos, o los hombres y las mujeres, tengamos este acceso a una vida libre de violencia, a una vida en paz, a una vida que le permita tener derecho a la felicidad, como cada quien entienda la felicidad y la paz. Sí, exacto, que también esto vendría, como dice, ¿no? Como cada quien entienda la felicidad y la paz, pues abona un poquito también a esta parte del derecho también al libre pensamiento, a la creencia, ¿no? A todo este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, sí, definitivamente en prácticamente nada se vienen también ya un proceso electoral. En el Instituto Electoral de Michoacán estamos ya arrancando motores también con lo que es el proceso electoral, y creo que valdría la pena que todos como ciudadanos pensemos un poquito más y hagamos un poquito más de conciencia en esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? Para lo que se viene para el 2024. Así es, yo creo que la ciudadanía tiene cada 3 años, cada 6 años la oportunidad de expresar su voluntad para tener las autoridades que necesiten en esa fotografía. No es una película, es una fotografía del momento. Y es importante también, por ejemplo, nosotros no tenemos gabinete sombra. Andrés Manuel lo hizo durante muchos años, era el gabinete sombra de los gobiernos, pero tampoco tenemos algo que existe en los países del primer mundo, o en algunos países del primer mundo, la renegociación de la oferta política, porque ofrecemos algo en campaña, pero no hay ningún elemento normativo que nos permita cumplir lo que ofrecemos. Claro. Que nos obligue a cumplir lo que ofrecemos. Entonces son 2 temas que en nuestras democracias han quedado, tanto los gabinetes sombras o las segundas posiciones que se integren a los gobiernos como parte de esta deliberación, de este diálogo que yo decía, y también la renegociación de las ofertas políticas, que es algo muy, muy importante, porque a final de cuentas las autoridades y los órganos autónomos y los poderes tradicionales del Estado tenemos una función de ser los contrapesos, es decir, no de ser los comparsas los unos de las otras, sino de generar esos contrapesos dialogantes que permiten ver la otra opción o las otras opciones, ¿verdad? Sí, totalmente. Esta parte me parece también muy bien y muy increíble que la mencionen, ¿no? El hecho de que puedan fungir para ver las otras opciones. O sea, que también a los ciudadanos esto nos puede abrir un panorama diferente, ¿no? de las cosas. Así es. Recién veía yo, por ejemplo, esta carta de una madre buscadora del 10 de marzo que puso sobre la mesa un tema que ninguno de las comisiones hemos puesto, ¿no? Grupos de civiles armados que no les permiten realizar su actividad de búsqueda. Entonces hay algunos temas que aún se quedan en el tintero sobre derechos humanos que están en la sociedad, pero que a lo mejor las autoridades en estas actividades, en esta cantidad de actividades que tenemos, no hemos tenido la mano izquierda que vaya a remolque y que vaya recogiendo todas estas posibilidades. Aquí es muy importante que hagamos un stop, una reflexión en el camino para ver hacia dónde vamos a caminar como sociedad en los próximos 10 o 15 años. No hay mucho que esté oculto bajo el sol. Tenemos una Agenda 2030
en la que vamos atrasados y en la que estamos reprobados en México. Wow. Y tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir con base en esa Agenda 2030. No lo estoy diciendo yo, lo dicen las cifras de las organizaciones que nos están evaluando. Entonces yo creo que tenemos que ir. Hay muchos esfuerzos, sí, de todos los gobiernos, sean del color que sea, sí, tanto el federal como los de los estados están haciendo esfuerzos sobrehumanos. Sin embargo, sí tenemos que reflexionar de que aún nos falta mucho por caminar para cumplir con la Agenda 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy no tenemos todavía estamos en la discusión de primera generación de los derechos de libertad y vida. No estamos discutiendo esto de las redes de inteligencia artificial, derechos, decía usted, Yunuen, los derechos colectivos, que nosotros le llamamos colectivos o difusos, derecho al medio ambiente, al esparcimiento, que no están conferidos a un individuo en particular, a una persona, sino que están conferidos a todo, a un gran conglomerado de personas. Sí, claro. ¿A quién le reclamamos que no tengamos lugares para esparcimiento en alguna colonia popular en donde no haya parque público, donde no tengamos un acceso a un parque público? Sí, exacto. ¿A quién se lo reclamamos? ¿Cómo se lo reclamamos? ¿Ante quién se lo reclamamos? Aún eso nos falta mucho por trabajar y precisamente este trato social, este roce, este diálogo es lo que hace que los derechos humanos vayan en aumento. Lo que decíamos, la progresividad de los derechos humanos. Sí, exacto, porque por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de las madres buscadoras, ¿no? Que a veces son cosas que no nos pasan, ¿no?, por la cabeza, que no las habíamos pensado, pero que después decimos, oye, claro, o sea, de ahí nace, ¿no? O deberían de nacer otro tipo de derechos humanos que luego a veces no pensamos. No las vemos hasta que no nos pasa. Sí, exacto. Ese es un grave problema. Y existen. Y existe también el riesgo de las y los compañeros periodistas están en un riesgo latente en México, de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Tenemos un grave problema de agua. Cuando yo estaba aquí en la prepa en Morelia, pues se perforaba 80 y 100 metros. Ahorita estamos sobre los 300 metros aquí en Morelia. Wow. Pero Morelia tampoco es todo el estado, Yunuen. Sí, tampoco. O sea, todos nos centramos a lo que sucede en Morelia, pero hay otras zonas con otro tipo de actividades, con otros giros que también tenemos que atender. Sí, totalmente. Hay que ver un poquito más allá, ¿no?, de lo que está sucediendo en Michoacán. Prácticamente es momento de irnos despidiendo, pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si vamos a escuchar esto que es IEM Informa? Es una cápsula que preparamos para todos ustedes, para que toda la ciudadanía sepa qué es lo que se está haciendo en el Instituto Electoral de Michoacán. Así es que no le cambien, que volvemos con más. IEM Informa. IEM Informa. Un shot de información democrática para tus sentidos. Estamos muy contentos de compartirte que rehabilitamos nuestra biblioteca, la cual lleva el nombre de María de los Ángeles Yanderal Zaragoza. Nuestra biblioteca cuenta con 1,298 títulos bibliográficos y hemerográficos, con temas como derecho electoral, derechos humanos, sistemas políticos, gobernabilidad y mucho más. Recuerda que nuestra biblioteca está abierta al público y puedes consultar el catálogo completo en www.iem.org.mx. También te compartimos que estamos muy emocionados porque se acerca la segunda edición del Democracia Fest. Atención a las juventudes de Marabatío y sus alrededores, porque llevaremos a cabo este evento en el municipio de Marabatío, donde compartiremos con las juventudes y escucharemos sus inquietudes, opiniones y dudas. No se lo pierdan mañana 2 de junio, te esperamos. Te compartimos también que continuamos trabajando de la mano con nuestras comunidades indígenas. Es por ello que en días pasados brindamos la capacitación sobre el protocolo de actuación administrativa del Instituto Electoral de Michoacán respecto al ejercicio de los derechos de la administración directa de los recursos públicos por parte de comunidades indígenas. Con lo que de manera sencilla, las consejerías integrantes de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas explicaron cada una de las etapas que el IEM debe realizar para acompañar y coadyuvar con las comunidades solicitantes de consulta previa, libre e informada.
Por último, pero no menos importante, te compartimos que nuestras consejerías electorales asistieron en días pasados al 8º Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE 2023 en la 5ª Circunscripción Plurinominal, donde tuvieron la oportunidad de compartir experiencias y casos emblemáticos en procesos electorales sobre temas como representación proporcional, paridad, reelección, candidaturas independientes, campañas electorales, elecciones por usos y costumbres y acciones afirmativas. Todas y todos fortalecemos la democracia. Un shot de información democrática para tus sentidos. Instituto Electoral de Michoacán. Estamos de regreso en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán. Ya pudimos escuchar lo que es el Día Me Informa. Ya aquí el doctor Tinoco nos tiene muertos de la risa en la cabina. Pero doctor, ya escuchamos lo que viene, lo que estamos haciendo en el Instituto Electoral de Michoacán. ¿Qué viene para la comisión también? Nos tocó un periodo de mucha construcción y reconstrucción. El modelo de gestión de la comisión es diferente, es el modelo mundial hoy de defensorías. Por ejemplo, la semana entrante tenemos un foro estatal de derechos humanos. Hay 4 temas que nos interesan mucho, no solo a nosotros, a nivel nacional, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, claro, que son los 4 grandes temas de los derechos humanos y que no vemos una solución unímoda o de una sola salida en los próximos 10 años. Es el agua, movilidad humana en todas sus vertientes, migraciones, desplazados internos, externos, forzados y no forzados, o sea, todo lo que es movilidad humana. Claro. Defensores de derechos humanos y periodistas es otro gran tema. Sí, claro. Y desde luego desaparecidos o desaparecidas. Son los 4 grandes temas. De estos 4 grandes temas, el lunes 5 y martes 6 hablará la sociedad civil. Nosotros en la comisión solo recibiremos las voces de la sociedad civil para ver qué piensan de estos temas. También, por ejemplo, hablarán de discapacidad. ¿Qué tanto hemos hecho? Son muchos los esfuerzos, se ha hecho mucho, pero aún las personas con discapacidad no ven en el día a día esa respuesta de nosotros, las instituciones, y del Estado mexicano. Entonces, se hablará de todo eso en el corto plazo. En el largo plazo tendremos la presentación de un informe. Tuvimos el de rastros y casas de matanzas, que es único a nivel nacional, no hay ningún otro en días pasados, que reporta el estatus actual de los municipios en este tema, pero tendremos el de discapacidad, el de niños y niñas y adolescentes, tendremos el de centros de atención animal, ahora tan en boga con esto de la crueldad en contra sí, claro, de las y los peludos, y de los modelos que hay a nivel mundial, que es algo que no se toca, ¿no? Porque pareciera que todo es perreras y castraciones. Entonces hay grandes metodologías y grandes modelos de corresponsabilidad con los animales. Exacto. Porque al final de cuentas tenemos tantos animalitos como los seres humanos los hemos metido y luego lanzado a la calle. Sí, ¿verdad? Totalmente. Pues bueno, vienen cosas increíbles para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y bueno, es momento de despedirnos. Se nos acabó esta hora. Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Yunuen, y agradecer también al Instituto Electoral de Michoacán, pero no son cosas importantes para la Comisión de Derechos Humanos, sino para la sociedad michoacana. A final de cuentas, toda la razón. La intención de su servidor es que el día que vuelva a ser ciudadano haya una institución que me ampare y me defienda. Totalmente, tiene toda la razón. Pues muy buen cierre. Muchísimas gracias, doctor. Y nosotros nos despedimos, ya lo saben, nos escuchamos todos los jueves en punto de la 1 p.m. en esto que es Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, a quienes les agradecemos como siempre el espacio. Yo soy Yunuen Servín, nos escuchamos el próximo jueves. Cuídense muchísimo, una excelente tarde para todos. Bye bye. Llegamos al final de una hora más en la que hemos abierto diferentes panoramas, hemos compartido ideas y hemos aprovechado este tipo de espacios para hacerte saber a ti, que nos escuchas al otro lado de la bocina, que como ciudadanos tenemos derechos y sí, también obligaciones, que nos llevarán a construir un mejor lugar para vivir, para hacer valer y gozar la democracia. ¿Qué? ¿Ya se acabó?
Solo por hoy, nos escuchamos la próxima semana con más Charlas Ciudadanas, un programa del Instituto Electoral de Michoacán a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.